Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 14 de junio de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos esta semana viendo el índice de inflación, porque esa fue la noticia más importante de la semana en Estados Unidos. En realidad fueron dos, pero la segunda está totalmente vinculada a esta. O sea, la primera noticia fue el índice de inflación que, como dice acá, vino sin cambios. O sea, la inflación fue cero en Estados Unidos durante el mes de mayo. Qué lejos estamos, pero bueno, veremos si nos encaminamos a eso. Y bueno, vemos esto, vemos cómo de vuelta vieron que la inflación núcleo se estaba acelerando en Estados Unidos y ahora ya nuevamente ha comenzado una tendencia bajista. La inflación general vemos que siempre estuvo ahí a la baja, un poquito acá estable entre febrero y marzo, y ahora sigue a la baja, ya está por debajo del 3,5% en ambos casos. Vemos acá un poco el desglose, pero bueno, vimos muy bien que el mercado lo festejó al punto de que estamos nuevamente en récord histórico. Hoy el Nasdaq, este es el Standard & Poor's, pero el Nasdaq hoy cerró también en récord histórico, así que viene siendo un muy buen año. Fíjense que llevamos casi medio año en Estados Unidos. Vemos acá que hasta ahora el Standard & Poor's acumula una suba más o menos del 14%, y la principal corrección que tuvimos en el mercado, que en realidad fue mínima, fue una toma de ganancia, podríamos decir, fue del 5%. O sea, venimos en un año, yo diría un poco atípico, venimos muy bien, 14% arriba el Standard & Poor's, más todavía el Nasdaq. La única corrección del Standard & Poor's fue un mero 5%, por eso digo, no nos acostumbremos, o sea, no creamos que esto, o sea, porque nos pasa eso, ¿no? O sea, capaz que tenemos años de mercado, hemos visto el mercado bajista de 2022, hemos visto un montón de subas, hemos visto la corrección de mercado acá del 2023, esta corrección que duró 3 meses y fue del 10%, pero no importa, o sea, vamos 6 meses de una suba muy tranquila y como que nos desinsensibilizamos, o sea, nos ponemos después más irritables si es que empezamos a ver baja, porque nos desacostumbramos a que los mercados son alzas y bajas. Y bueno, vino esta corrección de mercado y yo me acuerdo, iría a revisar los videos para ver qué decía hace un par de meses, hablando un poco de correcciones de mercado. Pero lo cierto es que bueno, no llegó ni siquiera a ser una corrección de mercado y me pasa, bueno, sobre todo ahora también con lo que fue Argentina durante las últimas semanas, la baja fuerte que tuvimos en acciones y en bonos argentinos. Me pasa de clientes, gente preocupada, diciéndome, bueno, ¿a vos qué te parece? O sea, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, y repito, o sea, son personas que cuando arman un portafolio de inversión me dicen, sí, yo compro CDRs, o en este caso yo compro bonos argentinos, voy a pensar a largo plazo, pienso en acciones argentinas para mantenerlas por los próximos 2 años, porque no sé, porque creo en este gobierno, por cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y viene la baja que vimos durante estas semanas. Y parece que se olvidan de todo, o sea, se olvidan de que su horizonte de inversión era de largo plazo, se olvidan de que estuvieron dispuestos a aceptar la tolerancia al riesgo alta que requiere, que demanda acciones y bonos argentinos, y empieza uno a buscar explicaciones, empieza a buscar a alguien, en este caso sería yo, que les diga qué decir, a ver, o que les lleve un poco de tranquilidad, y ahí es cuando el analista financiero se transforma un poco en psicólogo de sus propios clientes. Bueno, en Estados Unidos este año venimos mal acostumbrados. Fíjense que estamos en un año de muy baja volatilidad, venimos muy bien. Esto en algún momento va a cambiar. Entonces, si uno es inversor y uno invierte en CDRs y uno piensa a largo plazo y uno invierte más que nada en empresas y no tanto en movimientos, sepa que esto no va a ser siempre así, que esto en algún momento va a cambiar y va a venir una toma de ganancia similar a la del año pasado, por ejemplo, que puede llegar a durar 3 meses, una corrección de mercado, un 10%. Vamos a ver qué pasa ahora a partir de agosto, cuando ya se definan las candidaturas presidenciales, que están redefinidas, ¿no? O sea, van a ser Trump y Biden. Las encuestas dicen que va a ganar Trump, pero en Estados Unidos nunca se sabe, siempre los márgenes son ajustados.
Va a haber incertidumbre, por supuesto, estarán los debates, el mercado suele ponerse un poco en pausa y ya saben que septiembre y octubre, sobre todo septiembre, suelen ser meses negativos para los mercados y bueno, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Prepararse psicológicamente, prepararse mentalmente, porque actuar emocionalmente al invertir, pero por definición, tiene que ser algo que uno sabe que está mal, o sea, de que actuar emocionalmente cuando uno invierte, uno tiene que saber que eso, que eso lo más probable es que lleve a uno a tomar a cometer un error. Porque me ha pasado durante las últimas semanas, sobre todo con clientes que están invertidos en Argentina, preocupados porque subía el dólar, porque bajaban las acciones, porque bajaban los bonos en dólares, que bueno, que yo decía que era un riesgo un poco más moderado que las acciones, pero sigue siendo alto riesgo. Entonces yo les decía, bueno, mira, pensá, o sea, pensá si tenés un terreno, si tenés un departamento, si tenés un campo, ponele que no lo tengas, o sea, pero si lo tenés me vas a entender mejor. Si vos tenés un departamento, lo más probable es que ese departamento haya caído de precio en dólares durante los últimos 4 años, por todo lo que pasó en el país durante los últimos 4 años. Y yo no te veo nervioso, preocupado, porque tenés un departamento que capaz que valía, no sé, $100.000 y cayó un 10% o un 15-20% el valor del metro cuadrado y si vos quisieras venderlo ahora tendrías que venderlo 20% más abajo. ¿Y por qué no te veo preocupado? Porque en ningún momento pensaste venderlo, porque por un lado no tenés al metro cuadrado cotizando todos los días, o sea, por lo menos de lunes a viernes durante varias horas, y el último que opera es el que define el precio, porque en el mercado es así, el mercado es una subasta. Entonces, el precio de Apple lo definió el último que hoy compró y vendió, la última transacción que se hizo, antes de que cerró la rueda. Y ese es el precio de Apple para todas las Apple, a pesar de que capaz que se negoció una acción. Vamos a suponer que a las 15:59 con 59 segundos, que cuando cierra, antes que cierre a las 16:30 horas, en realidad a las 16:30 horas, así un minuto antes o un segundo antes de que cierre el mercado, se ejecutó una transacción por una acción, vamos a suponer, por una acción de Apple, se hizo una compra-venta de una acción de Apple. Esa última transacción fijó el precio para todas las acciones. O sea, entonces dicen, no, las acciones de Apple valen tanto. Entonces, hay gente que estará de acuerdo, hay gente que no estará de acuerdo, y en base a eso pensamos, o sea, pero el valor de una compañía depende de nuestra subjetividad, porque el valor siempre está en el futuro. Entonces nosotros podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, más o menos, algunos más, algunos menos, los que están más en los extremos, algunos querrán comprar, algunos querrán vender. Después en un rato vamos a hablar un poco porque Apple tuvo novedades importantes, así que me sirve también como ejemplo para explicar un poco de teoría, ¿no? de evaluación de empresas. Pero volviendo al otro ejemplo, yo les comentaba, le decía por ahí a los clientes que por ahí están un poco nerviosos, les digo, vos no te pusiste nervioso porque bajó tu propiedad inmobiliaria, que seguramente bajó. Si capaz que tenés un campo, capaz que un campo no bajó, pero si tenías un terreno en la ciudad o en un pueblo, o si tenías un departamento acá en la ciudad, o una casa en la ciudad o en el pueblo, lo más probable es que haya bajado de precio durante los últimos 4 años por la gran recesión que hubo y las pocas transacciones que hubo. Y vos no te pusiste nervioso. Y vos no pensaste, vos no fuiste a buscar la última transacción inmobiliaria que se hizo en el barrio, que es lo que sería como el mercado de capitales, ¿no? La última transacción inmobiliaria que se hizo de un departamento similar al tuyo para ver si tu departamento bajó de precio o subió de precio, y en caso de que haya bajado de precio llamaste desesperado o asustado a tu agente inmobiliario o a la persona que conoce inmobiliaria para decirle, che, vendo mi departamento ahora o me conviene esperar a ver si se recupera. No, porque como esta información no fluye y porque la compraventa de un inmueble requiere de mucha solemnidad, digamos, requiere de contratos, requiere de escribanos, o sea, requiere de varias reuniones y requiere de negociación, o sea, es todo como una fricción que hay hasta que se llegue a concretar la operación. Como eso está en el sector inmobiliario, bueno, o sea, es como que
eso impide o dificulta que uno por ahí se ponga nervioso y que termine operando de manera emocional. Uno puede operar emocionalmente si ve que bajó el precio de su departamento y quiere salir a venderlo, pero es mucho más costoso en tiempo, digamos, en trámites, incluso en costo en dinero. En el mercado de capitales no. En el mercado de capitales vos ves que tus acciones cayeron un 10 o un 15% y apretás un botón y las vendés. Entonces, eso es mucho más fluido, mucho más instantáneo. Entonces, que se pueda hacer eso no quiere decir que debas hacer eso cada vez que el precio de tus acciones bajan. O sea, asustarte y preocuparte, porque vos estás invirtiendo en un negocio, o en caso de estar invirtiendo en bonos, estás invirtiendo por lo menos en la confianza de la situación solvente del gobierno argentino, de que vos pensás que va a mejorar, y que eso, o sea, al mejorar la situación de solvencia del gobierno argentino gracias al superávit fiscal y el saneamiento del Banco Central, los pasivos originados por ese gobierno argentino deberían subir de precio, y es por esa razón por la cual vos compraste deuda que vos crees que se va a revalorizar, por ejemplo, en el AL30 hasta los $70 o un poco más, y después pasarte, por ejemplo, a otros bonos como estamos diciendo, ¿no? Pero digo, a ver, para concluir un poco esta idea, cuando los mercados se ponen volátiles, por lo general, en casi todos los casos, quedarse quieto suele ser la mejor alternativa, lo mejor que podés hacer por tu portafolio. Más aún, por supuesto, si vos entendés qué es lo que tenés en tu portafolio, por qué está configurado de esa manera, cuáles son tus objetivos de inversión, qué podés esperar de cada cosa. Porque si vos tenés un portafolio de inversión que tiene CDRs, que tiene bonos argentinos, que tiene acciones argentinas, que tiene obligaciones negociables, como es el caso de varios clientes que están bien diversificados, bueno, no vas a esperar lo mismo de cada uno, no vas a tener los mismos objetivos de horizonte temporal de cada uno, no vas a tener los mismos criterios de venta en cada uno, pero lo que importa es que más o menos, o sea, por lo menos en cuanto a instrumentos, que tengas un poco en claro por qué estás teniendo cada cosa. O sea, yo, como les comento a los clientes, les digo, bueno, mira, el núcleo de tu portafolio a largo plazo debería estar puesto en obligaciones negociables y en CDRs. Las acciones argentinas y los bonos argentinos, nosotros sabemos que hasta que los gobiernos argentinos nos demuestren lo contrario, históricamente, sea cual sea el signo político del gobierno argentino, los gobiernos nos han demostrado que Argentina no es para tener a largo plazo como sí lo es, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, en el caso de Argentina, estamos comprando bonos argentinos y acciones argentinas aprovechando esta coyuntura y lo que se está haciendo para definitivamente estabilizar la economía y generar reformas estructurales que le permitan al país volver a crecer de manera continuada en el tiempo. Y si eso se produce, vamos a tener en Argentina ya estamos teniendo, ¿no? Pero debería seguir un boom de activos financieros, con los bonos subiendo, con las acciones subiendo, con el riesgo país cayendo. Pero como nos lo ha demostrado la Argentina de Macri, allá por finales de 2017, principios de 2018, Argentina, por ser un mercado chico, emergente, y ahora tal vez posiblemente poniéndose de moda, todavía no, pero capaz que para el año que viene sí, en algún momento los activos financieros argentinos se pusieron de moda y por lo tanto podrían llegar a estar caros. Y en aquel momento vamos a tener que hacer lo que yo no hice en 2017 y 2018, que es decir, esto me parece que está demasiado exigente, tomar la ganancia en Argentina y posicionarse en CDRs, por ejemplo, para estar ahí con el portafolio ya más pensando a más largo plazo en un activo que a largo plazo sí ha demostrado que ha recompensado a los inversores por el riesgo asumido. Ya después vamos a hablar un poco más en profundidad de esto, pero a ver, volviendo concretamente a Estados Unidos, porque me fui por una tangente gigante, volviendo al tema de la inflación, lo que pasó esta semana con Estados Unidos es que el dato de inflación vino muy bien. Vemos la reacción acá del mercado, récord histórico, y hoy ahí también terminando ahí cerquita, con el Nasdaq sí terminando en récord histórico. Pero fíjense qué curioso, porque el mismo día que salió el dato de inflación habló Powell, en realidad se reunió en la Reserva Federal, dejó la tasa de interés sin cambio, como yo les comentaba la semana pasada, que estaba recontra mil descontado. Pero acá lo que importa, por supuesto, no era el tema de la tasa de interés, que ya estaba descontado, sino lo que vino después, que era la conferencia de prensa de Powell, porque saben que ahí
no solo están los periodistas, sino que hay algoritmos, hay inteligencia artificial, todo analizando cada palabrita que dice Biden a ver si tira alguna señal de algo, de qué es lo que van a hacer. Y en este caso fue bastante concreto Powell. Y Powell dijo básicamente que va a haber una. O sea, a ver, no sé si lo dijo Powell o sino que se publicó. Me parece que no, que fue el dot plot, o sea, el diagrama de puntos, donde están las estimaciones futuras de los miembros del board de la Junta Directiva de la Reserva Federal con respecto a dónde ven ellos la tasa de interés a fines del 2024, 2025, 2026. Ustedes ya saben que los economistas son peores pronosticadores incluso que la gente que pronostica el clima. Así que no hay que creer absolutamente nada, pero lo que anuncia el dot plot, el diagrama de puntos de la Reserva Federal, es que lo que ve este organismo es que va a haber una sola baja de interés durante el resto del año. Posiblemente septiembre, posiblemente en noviembre, no se sabe, pero lo que están diciendo ahora es eso. Y vemos que el mercado no cayó. O sea, vieron acá en esta toma de ganancias, en esta pequeña corrección de mercado, decíamos justamente que el problema había sido que había venido muy alto el dato de inflación. Estábamos acá bien parados en abril, cuando sale el dato de mayo. Fíjense que si yo me voy para acá arriba, fíjense que acá el dato de marzo, cuando vemos el dato de marzo viene alto y vemos esto, ¿no? Vemos esta aceleración. El mercado lo tomó a mal, lo tomó que eso le iba a dar argumentos a la Reserva Federal. No sé si para subir la tasa de interés, pero sí para no bajarla durante este año, o para bajarla en vez de 4 veces, 3, 2, 1 vez, y provocó esta corrección de mercado. Ahora, la inflación salió muy bien, la Reserva Federal dice vamos a bajar la tasa de interés una sola vez, o por lo menos lo muestra en el diagrama de puntos, dice vamos a bajar la tasa de interés una sola vez en el año, y las acciones no caen. Está bien, es cierto que el dato de inflación que mira la Reserva Federal no es el CPI, que es el que salió esta semana, sino que es el PCE, el Consumer Price Expenditures, o sea, de los gastos de consumo personal, que sale más a fin de mes, pero bueno, como este sale antes, se le presta más atención a este. Pero lo cierto es que, si vemos, las cosas no han cambiado tanto, y sin embargo los mercados no han caído. O sea, uno dice, bueno, no había bajado acá las acciones, el Standard & Poor's, las acciones en general, no habían bajado acá porque se pusieron más pesimistas porque la Reserva Federal dijo que iba a bajar las tasas de interés solamente una vez al año. ¿Por qué ahora acá no? Bueno, porque acá el dato de inflación que había era este, y ahora el dato de inflación que hay es este. O sea, el contexto es diferente. Por eso, siempre que vayamos a juzgar algo que ocurrió en el pasado, siempre posicionémonos en la información que tenía la gente, o en este caso los mercados, en aquel momento, porque si no, no vamos a entender nada. O sea, en este momento, en marzo, a principios de abril, la información que se tenía era esta, y ahora la información que se tiene es la de un 0%. Entonces, claramente se nota que la inflación sí que ha vuelto a bajar. Entonces, la expectativa es otra. O sea, la expectativa ya va a ser, bueno, la Reserva Federal habla, pero nada de lo que dice la compromete. Entonces, ¿por qué vamos a tener que creerle ahora si antes, por ejemplo, en 2022, se desdijo inmediatamente de una semana para la otra? Por ejemplo, creo que fue en mayo de 2022 cuando la Reserva Federal estaba comenzando a subir las tasas de interés y empezaba el mercado bajista, que después terminó en octubre. En una entrevista a Powell, él dijo que no estaban considerando de ninguna manera subir la tasa de interés 0,75% en una misma reunión. A las siguientes 3 reuniones hicieron exactamente eso. Entonces, la cuestión es si las propias previsiones o los pronósticos que hace la Reserva Federal no son para nada acertados y ni ellos mismos los cumplen, entonces, ¿por qué voy a creerle ahora? O sea, si la Reserva Federal ha demostrado no ser para nada fiable en el pasado en cuanto a lo que dice y después de lo que hace, ¿por qué ahora de repente le voy a dar tanta importancia? Porque claramente el mercado nos está demostrando que ya no le da tanta importancia. El mercado tiene sus momentos, obviamente, y en este momento claramente dice, mirá,
Vos decís lo que quieras, decís que vas a bajar la tasa de interés una vez por año, pero yo miro el dato de inflación y yo veo que vos vas a tener bastante más presión para bajar la inflación. Capaz que la quieras bajar una sola vez este año, bajala una vez este año, pero sí sé que mientras que el dato de inflación siga siendo como lo fue este mes pasado de mayo, tu presión va a estar mucho más fuerte para bajar la tasa de interés. Si no la querés bajar 2 veces este año, bueno, la bajarás en enero y la bajarás más veces el año que viene. Pero claramente, o sea, mientras no aumente la inflación, tu presión va a ser a bajar más las tasas, no a decir, bueno, vamos a ver qué onda, o sea, no. O sea, yo creo que la Reserva Federal va a hacer lo que hace siempre. La Reserva Federal es reactiva. O sea, olvidémonos de la idea de que la Reserva Federal se anticipa a los hechos. Nunca la Reserva Federal se anticipa a los hechos. Siempre los responsables de la Reserva Federal votan en base a la información que tienen en ese momento. Y obviamente, o sea, uno dice, me acuerdo como dice el profe Juan Carlos de Pablo, que dice, si vos creés que sos capaz de adivinar el futuro, bueno, hace una cosa, escribir un papel de qué creés que vamos a estar hablando en este país durante las próximas 2 semanas y después fíjate y vas a ver lo pobre que es tu imaginación. Bueno, en Estados Unidos no vamos a decir lo mismo porque es mucho más previsible, pero lo mismo, o sea, pensemos, la próxima reunión de la Reserva Federal es en 6 semanas. Y cuando voten y cuando hagan sus pronósticos, porque cada 6 semanas vuelven a reanudar el tema de los pronósticos y la conferencia de prensa, la información que van a tener va a ser diferente ahora. Los datos de inflación van a ser diferentes, o sea, y acordémonos de que Estados Unidos tiene 2 índices de inflación por mes. Entonces, la información que van a tener va a ser diferente y van a votar de acuerdo a la información que tengan en ese momento. Entonces, si ni ellos saben qué es lo que van a hacer dentro de 6 semanas o dentro de 12 semanas o dentro de 18 semanas cuando tengan que volver a votar y ya voten tipo en septiembre, menos nosotros vamos a tener idea. Y lo mejor de todo es que no lo necesitamos. O sea, por lo menos invirtiendo en Estados Unidos, uno no necesita depender de lo que haga la Reserva Federal para ganar plata con las acciones. De lo que dependés es de seleccionar buenas compañías y de comprarlas a precios que sean atractivos, a una evaluación que sea atractiva, porque una buena compañía puede no ser una buena inversión si vos la comprás a un precio muy alto. O sea, sumado a eso, la política monetaria de la Reserva Federal ya nos ha demostrado infinidad de veces que no tiene un impacto preestablecido con respecto a las acciones. O sea, las bajadas de tasas no son automáticamente buenas para las acciones, ni las subas de tasas son automáticamente malas. Por favor, dejemos de repetir ese mito estúpido que no está para nada reflejado en la historia de los mercados de capitales, por lo menos de Estados Unidos, los casi 100 años de vida que tiene el Standard & Poor's, de decir necesitamos baja de tasa para que suban las acciones. O si las tasas van a subir, las acciones van a bajar. Pero, discúlpenme, pero este mercado alcista comenzó en octubre del 2022 con las tasas al 3%, ahora las tasas son 5,5% y acá estamos, récord histórico. Ni que hablar, por supuesto, 2015-2019, 2004-2007, o sea, incontables. O sea, ya me cansé de poner los gráficos, pero digo, dejemos de repetir mitos que parecen lógicos, pero no por ser lógicos son reales, o sea, no están reflejados en absoluto por la historia. Lo que necesitan las acciones, por supuesto, es ver qué pasa con los drivers de las compañías. O sea, los drivers, las ganancias de las compañías, la rentabilidad de las compañías, los ingresos de las compañías. O sea, los mercados miran, ya muchas veces lo he dicho, 3 a 24 meses, o sea, de 3 meses a 2 años hacia adelante. Ya más de 2 años es medio complicado, pero según investigaciones de Mabousin, sobre todo, que es el que más mira este tipo de cuestiones, Michael Mabousin, sobre todo en su libro Expectation Investing, él como que dice, mira, las veces que se han hecho investigaciones a ver qué es lo que están descontando los índices, las acciones más voluminosas del mercado, las que se consideraría que tienen precios que mejor reflejan la realidad, es más o menos lo que después termina viéndose durante más o menos los próximos 2 años. O sea, si yo digo, bueno, esta empresa cotiza a tanto, y cuando yo hago un flujo de fondos estimo ganancias a futuro. Entonces yo, o sea, es sencillo, yo puedo agarrar y decir, bueno, Apple hoy cotiza a tanto. Yo hago un flujo de fondos futuros, hago un descuento de flujos y miro
¿Cuánto descuenta a futuro? Después, cuando pasa el tiempo, voy chequeando a ver qué tanto de lo que venía descontando el precio en aquel momento se fue cumpliendo. Entonces Michael Mauboussin dice que más o menos, o sea, en promedio, en algunos casos es más, en algunos casos es menos, podríamos ir 3 a 24 meses, o sea, pero más que nada siempre es a más largo plazo. O sea, a menos que estés en un mercado bajista. Si estás en el medio de un mercado bajista donde todo se desploma, donde todo cae, obviamente que los horizontes temporales se acortan mucho, porque vos estás viendo toda información que te demuestra en algún momento que ya lo que está descontado en los precios es demasiado malo para terminar siendo verdad, y en el momento en que empezás a ver información que te demuestra que se llegó al piso y está empezando la recuperación, ahí es el mejor momento para comprar. Y bueno, a medida que esa información circula entre los inversores es cuando las acciones empiezan a adelantarse a la realidad económica que después se termina viendo y de que eventualmente 2 años después se termina viendo en promedio reflejada en los balances, o incluso antes en el caso de empresas que estén saliendo de mercados bajistas. Pero entonces, las empresas miran eso, miran hacia adelante, y obviamente que van a tener en cuenta el costo de capital, pero lo que más van a tener en cuenta es cómo le va a ir a la compañía, o sea, cómo va a estar la rentabilidad de la compañía, o sea, cómo va a estar los ingresos de la compañía. Entonces, y acá me parece algo muy interesante para ver, porque otra cosa que me suele pasar es de que, por ejemplo, clientes o gente por ahí que me consulta para invertir, no quieren, por ejemplo, comprar hoy. Yo hoy puedo tener gente que me dice, no, la verdad que no quisiera comprar ahora porque mirá, está en récord histórico. Bueno, mirá acá atrás. Mirá si vos estabas acá parado en diciembre, a finales del año pasado, y me decías, no, mirá, no voy a comprar ahora porque está en récord histórico. Bueno, ¿qué ibas a comprar acá? No creo, porque acá la baja fue nada, fue muy poquita. La baja esta fue 1 o 2%, y generalmente por ahí te dicen un 5%, un 10%. Bueno, yo le digo, mira, si vas a esperar un 10% del récord histórico a que baje, va a tener que esperar a que vuelva a pasar un contexto como este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, me viene, sigue subiendo, y me dicen, no, bueno, voy a esperar que baje un poco, Bueno, te va a morir esperando. Ya lo he mostrado varias veces. Aquellas personas, o como dice Peter Lynch, ¿no? Aquellas personas que suelen esperar una corrección de mercado suelen perder grandes oportunidades. Muchas fortunas se han perdido por esperar correcciones que nunca llegaron. Eso es lo que dice Peter Lynch. Y acá lo mismo, o sea, a ver, que las acciones estén altas no quiere decir que estén caras. O sea, cuando la gente me dice, no, pues está todo muy alto, está en récord histórico. Sí, en base al pasado, no en base al futuro. Entonces, eso es la clave. Si yo me paro acá, por ejemplo, a finales del año pasado, principio de 2024. Yo me paro acá, veo este gráfico y veo esta corrección que termina rápidamente en B corta, el mercado se recupera y rápidamente vuelve a récord histórico. Termino el 2023, arranco el 2024 en récord histórico. Yo puedo decir, no, mirá, la verdad que está muy alto el índice, fíjate, el Nasdaq por supuesto está también en récord histórico, y me pueden decir, pero no estará todo muy caro, porque fíjate, o sea, entonces la respuesta es la misma. Que esté en récord histórico quiere decir que está alto con respecto al pasado, pero no con respecto al futuro, porque la evaluación de las empresas está en el futuro, y como ya lo he mostrado muchas veces en el libro de evaluación de empresas de McKinsey, el valor intrínseco de una compañía depende principalmente de 3 factores, y después voy a volver un poco sobre esto porque me interesa. El crecimiento en los ingresos, la rentabilidad del capital, o sea, el rendimiento sobre el capital invertido, y el costo de capital. Entonces, si yo estoy parado acá, supongamos, estoy parado en 2024, principio de 2024, digo, está muy alto en relación al pasado, pero en relación al futuro, ¿qué onda? Bueno, miro esto, digo, bueno, los ingresos, ¿qué creo yo que va a pasar con los ingresos de las compañías? ¿Van a crecer o no? Y yo creo que sí, porque yo no veo una recesión en Estados Unidos, y ya no queda casi nadie de Estados Unidos que esté diciendo que se viene una recesión. Después, más a corto plazo, uno miraría la productividad de las ventas, como dice acá el libro de McKinsey, de evaluación de McKinsey, y al mismo tiempo la productividad, el rendimiento sobre el capital invertido. Uno mira las empresas tecnológicas que son las más productivas en la actualidad, y uno dice, ¿hay algo que esté amenazando a las empresas tecnológicas? Bueno, tal parece que no. ¿Vieron lo que pasó con Apple las últimas semanas? Ni que hablar lo que pasó con Nvidia, ni que hablar con Meta volviendo otra vez a los $500, con Tesla finalmente reviviendo gracias a que le aprobaron a Elon Musk el paquete de compensaciones. Y encima, yo mirando a futuro acá,
lo que veo es que el costo de capital va a bajar. Obviamente, ¿qué pasó en esa pequeña corrección entre marzo y abril y mayo? Lo que pasó fue que por ahí esta parte del valor intrínseco empezó a empiojarse un poco y mucha gente dice, che, por ahí el costo de capital no baja tanto porque la Reserva Federal por ahí tenga argumentos si es que la inflación se mantiene muy alta para no bajar tanto las tasas de interés. Bueno, ahora el costo de capital volvió a bajar y la expectativa de que van a bajar las tasas ya creo que nadie la puede negar. Entonces, yo miro esto, entonces, fíjense en ese momento, y bueno, miramos, bueno, el que no quiso comprar acá, bueno, en algún momento, ¿qué pasa? La gente termina cansándose y termina todo ese dinero que está acumulado, termina gastándolo y comprando efectivamente el índice a valores mucho más altos de los que inicialmente hubiera querido. Entonces yo por eso siempre les digo, miren, las investigaciones que se han hecho, que yo lo he mostrado varias veces en estos informes, las investigaciones que se han hecho demuestran que lo mejor que podés hacer cuando tenés plata para invertir es invertir directamente y no andar especulando. Comprate el índice, comprate el QQQ, comprate el SPY. O sea, si no sabes qué compañía comprar, crees que Apple ahora subió mucho, crees que Nvidia subió mucho, yo creo que sí, pero bueno, o sea, es una opinión personal mía. ¿Crees que Meta subió mucho? Yo creo que no. ¿Crees que Tesla, no sé, está muy... Bueno, comprate el índice. No reniegues, no andes analizando compañías, comprate el índice. De esa manera estás expuesto a Estados Unidos sin la necesidad de estar estudiando concretamente una empresa puntual. Comprate el QQQ si querés un poco más de rentabilidad a cambio de un poco más de riesgo. Entonces, de esa manera vas a... O sea, lo que muestra, pero lo que muestran los datos es que vas a terminar teniendo un muy buen rendimiento. Obviamente, tal vez no le pegues al mejor momento del año para invertir, pero no va a ser tanta la diferencia. Entonces, lo que se ha visto es que, también en las investigaciones estas que decían, bueno, a vos te dan $2.000 el 2 de enero de cada año durante 20 años. Y entonces, ¿qué haces? ¿Los invertís el 2 de enero ahí directamente en el Standard & Poor's? ¿Los dividís por 12 o andás especulando? A ver cuándo te conviene invertir. Bueno, lo que muestran las investigaciones es que invertirlo directamente ahí el mismo 2 de enero, es decir, tengo la plata, listo, ya está, es mejor incluso que dividirlo por 12 e ir invirtiendo una cantidad igual todos los meses. Pero no importa, si yo todos los meses tengo un salario y me sobra un poquito y digo, bueno, una partecita de mi sueldo, no sé, el 5% de mi sueldo, lo voy a poner en el Standard & Poor's o en el Nasdaq todos los meses, esa es una excelente estrategia de inversión a largo plazo. O sea, podemos hacer los números, todo, pero la verdad que uno se sorprende cuando ocurre eso, pero es una excelente estrategia, o sea, y a la larga es una estrategia que siempre te va bien, o sea, por lo menos cuando uno la hace durante muchos años, durante varios años, son muy poquísimos los periodos largos de más de, no sé, 2, 3, 5 años, en los que a uno le fue mal, y las veces, bueno, habrá sido por ahí en alguna década del 70, o sea, principios, no sé, mediados de los 70, o sea, casos muy puntuales. Por lo general no es así. Por lo general, alguien que sigue esa estrategia muy sencilla termina ganando y termina ganándole a la inflación, a un montón de otras inversiones, o sea, termina teniendo un rendimiento muy bueno en su portafolio sin necesariamente aplicar una estrategia que sea compleja, porque encima pasa eso, cuando las estrategias son muy complejas, generalmente tampoco funcionan bien, o sea, termina siendo más conveniente mantenerlo simple. O sea, si uno mira la estrategia de Warren Buffett, es una estrategia muy simple. La estrategia de Peter Lynch, o sea, cuando uno entiende la lógica que ellos utilizan, son muy simples. Entonces, que ahora estemos en récord histórico no quiere decir que sea tarde para seguir comprando acciones. Venimos en un año muy tranquilo, de muy baja volatilidad, en algún momento va a cambiar, pero si nos mantenemos disciplinados y aprovechamos las tomas de ganancias y las correcciones para comprar a largo plazo, los resultados históricos siempre han mostrado que el inversor gana dinero, le gana la inflación, le gana a todo tipo de otras inversiones y sin necesariamente asumir un riesgo demasiado elevado. Así que es una estrategia que tiene completo sentido. Yo lo digo ahora, lo podría haber dicho hace 2 meses, hace 3 meses, o sea, y es así porque las acciones en Estados Unidos siempre nos han demostrado que como las empresas crean valor para sus accionistas, y bueno, las acciones van a subir porque van a terminar siempre reflejando eso. Y esto me viene muy bien como excusa para hablar un poquito y aprovechar para hacer un poco de didáctica, de teoría, sobre lo que pasó con Apple, que está acá, donde tuvimos
una última semana impresionante. O sea, ya venía recuperándose, pero bueno, fíjense lo que fue, ¿no? Lo que fue todo desde mediados del año pasado, lo que fue Apple ahí llegando ahí a récord histórico a finales de 2023 y después teniendo un principio de 2024 bastante complicado. O sea, los Apple Vision, estos anteojos, no, ni siquiera son anteojos de inteligencia artificial, no miento, de realidad virtual, no funcionaron, no han gustado mucho. Y bueno, o sea, la empresa había caído al tercer lugar en capitalización de mercado. O sea, estaba Microsoft, estaba Nvidia, que la había superado y había quedado tercera. Y esta semana recuperó el trono, volvió a ser la empresa más grande del mundo. Pero aparte, vemos de qué manera. O sea, a ver, tengamos en cuenta un 10%, un 10% en 4 días. O sea, que esta empresa suba 10% en 4 días, creo, no sé por qué no hice los cálculos, pero debe ser más del PBI de Argentina en un año que subió en 4 días y volvió a posicionarse como la empresa de mayor capitalización de mercado del mundo. Y me alegro porque, vieron, yo en septiembre del año pasado, habrá sido octubre, noviembre del año pasado, seguramente está el video acá en el canal, alguno de los videos viejos. Yo hice la evaluación de Apple y bueno, les venía comentando en informes anteriores que no me había gustado en aquel momento, me había parecido demasiado exigente la evaluación de Apple y que a diferencia de Amazon, que yo me equivoqué con Amazon, con Apple parecía que no me había equivocado porque la empresa estaba veniendo un poco floja. O sea, y durante todos los primeros meses de este año estuvo bastante floja, pero a diferencia, porque aprendí la lección, digamos, a diferencia de lo que pasó con Nvidia, donde dije esto está caro, lo vendo, y así me fue. Con Apple dije, no, a ver, si hay algo que me demostró Damodaran, o sea, Damodaran, por ejemplo, él ha hecho la evaluación de Nvidia varias veces, y todas las veces que la hizo, a él le dio muy cara la compañía, y aún así, él hasta el día de hoy tiene acciones de esa empresa. O sea, dijo, vendo la mitad, porque es posible que el mercado esté viendo algo que yo no veo. Bueno, yo vendí todo y así me fue. Entonces ahora dije no. O sea, a ver, Apple me da un poco cara. Así que vamos a ver, esperemos a ver que el mercado capaz que está viendo algo que yo no veo. Por varios meses parece que así fue. Pero acá está la cuestión, ¿no? De cuando una empresa es de calidad, cuando una empresa tiene ventajas competitivas sólidas, tiene más margen, más capacidad para encontrar fuentes de crecimiento. Y esto fue lo que cambió durante esta semana. O sea, una empresa de calidad, si yo tuviera que definir una empresa de calidad, o sea, cuando yo vengo acá al libro de McKinsey, digo, una empresa de calidad está principalmente definida por esto, por la parte del medio, por el rendimiento sobre el capital invertido. Es una empresa que tiene alto rendimiento sobre el capital invertido, porque este número, lo que me está cuantificando en realidad, son las ventajas competitivas de la compañía. O sea, las ventajas competitivas, que también en este mismo libro de McKinsey se explican bastante bien, en muchos casos te puede dar, en varios casos te puede dar crecimiento económico por encima del promedio de la industria, crecimiento en los ingresos en realidad por encima del promedio de la industria, que sería esta parte, pero en general lo que te va a dar, ya sea por baja de costos o por ejemplo, por imponer un mayor precio a tus clientes, por tu marca, por ejemplo, o por tus patentes, por ejemplo, es un alto rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, si yo tuviera que definir una empresa de calidad, digo, es una empresa que se va a caracterizar por fuertes ventajas competitivas que se van a traducir cuantitativamente en alto rendimiento sobre el capital invertido. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando con Apple? Que era una empresa de calidad, pero que no estaba creciendo. Entonces me faltaba esa otra cuestión, y creo que un poco el mercado estaba reflejando esto en la cotización de la compañía, de una compañía que había llegado a un alto grado de maduración y que sus nuevas líneas de negocio, por ejemplo con el Apple Vision, no estaban siendo todo lo que se esperaba. O sea, mucha promoción, todo tuvo su furor en los primeros días, se veían videos de gente caminando con la calle con estas gafas de inteligencia artificial, de realidad virtual, pero nada más. O sea, no fue algo explosivo, no fue el iPhone, por ejemplo. Entonces se veía una situación en la cual esta empresa como que seguía teniendo su ventaja competitiva, pero le estaba faltando esta parte sumamente importante del crecimiento de los ingresos. Y esto creo yo que es lo que el mercado está empezando a reflejar en la evaluación de la empresa durante esta semana. Cambió la expectativa
en cuanto al crecimiento, porque los márgenes de rentabilidad altos los va a seguir teniendo. Lo que estaba pasando era que estaba desconfiándose un poco sobre el crecimiento de los ingresos. Y vos para que una empresa sea, para que una inversión sea buena, vos necesitas las dos. O mejor dicho, necesitas tres. Necesitas crecimiento de ingresos, alto margen de rentabilidad y al mismo tiempo comprar la compañía, invertir en la compañía en un contexto donde la evaluación no sea demasiado alta. Por eso justamente, como yo les he comentado muchas veces, está el libro de Peter Saylor, que se llama Tan solo los mejores lo logran, que fíjense que acá arriba dice el modelo para invertir en empresas quality growth. O sea, las dos cosas, quality, calidad, y growth, crecimiento. Yo creo que, ¿dónde era? Era acá, las 10 reglas de oro. A ver, vamos a ver ahí, las 10 reglas de oro. En esta parte, página 70 me parece, sí, exactamente, página 70, te pone las 10 reglas de oro que tienen que cumplir estas compañías y después las va describiendo, un modelo de negocio escalable, por supuesto para crecer, y acá está la clave, industrias en crecimiento estructural. Podríamos decir industrias también, pero principalmente líneas de negocio, que los negocios de la compañía estén creciendo de manera estructural. A Apple le estaba pasando un poco eso. Entonces, por más que fuera una empresa de calidad, yo lo que veía en mi evaluación era que, a pesar de eso, como que la evaluación era muy alta porque la empresa es muy prestigiosa y que si no llegaba a poder seguir creciendo de la manera en que lo estaba haciendo, por más que sea una gran empresa, posiblemente no era una buena inversión. Y eso lo podemos ver un poco reflejado por contraste, por ejemplo, con Coca-Cola. Así que vamos a ver un poco, vamos a aprovechar esta página que muestra los estados financieros, una de las pocas páginas que por ahora me da varios estados financieros de manera gratuita. Vamos a ver Coca-Cola, los estados financieros de la compañía, como para ver un poquito. Vamos a ver en la parte de Financials. A ver que me cargue acá las financials de los últimos 10 años, de ser posible. Acá están. Vemos acá los revenues de la compañía, o sea, los ingresos, las ventas de la compañía. Vemos esto, por ejemplo, con finalizado 2023, 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares de ingresos tuvo Coca-Cola durante 2023. Fíjense, 2014. O sea, 2013. O sea, en ingresos, si yo miro durante los últimos 10 años, la empresa no creció. Miro 2013, 46.854 millones de dólares. 2023, 45.754 millones de dólares. Y obviamente, un dólar del 2013 vale mucho más, por lo menos un 23% más, según los cálculos que hice, o un poquito menos tal vez, pero un 20% más seguro, 20% más de lo que es un dólar de 2023. Entonces, la empresa no está creciendo. Incluso si lo miro en términos reales ajustados por inflación, los ingresos de 2023 fueron menores a los de 2013. Ahora bien, cuando miro el ingreso operativo, sigue siendo bastante alto. De hecho, si me voy acá a la parte de ratios, o ratios, lo que puedo ver son ratios. El tema es que por ahí no me gustan en algunos casos como están calculados. Pero fíjense el margen operativo de la compañía. Fíjense el margen operativo, altísimo. O sea, arriba del 20%. O sea, una empresa que vende bebidas gaseosas, que uno diría, bueno, es un mercado sumamente competitivo, sumamente saturado de competidores. Bueno, pero esta empresa acá está demostrando la ventaja competitiva que tiene. Tiene poder de marca, con lo cual puede ponerle o imponerle a sus clientes un precio más alto que la competencia, con costos relativamente similares o incluso tal vez más bajo que la competencia, y eso se traduce en un margen de rentabilidad operativa así de grande, o sea, arriba del 20%, increíble para una empresa que ofrece este tipo de productos. Ahora bien, o sea, está bien, si yo miro el rendimiento sobre el capital invertido acá, ven que no lo pone tan alto, el rendimiento sobre el capital invertido. Vamos a ir acá. Igual, cuando yo me pongo acá, si uno se va a la parte esta del signo de pregunta, te muestra cómo lo calcula. A mí no me gusta la fórmula con la que lo calcula, porque lo calcula del lado de el pasivo y el patrimonio neto, y el libro de McKinsey, que tiene la fórmula que a mí más me gusta, lo calcula del lado de los activos, porque para mí es más importante. Aún así, si miro el rendimiento sobre activo, tampoco lo pone muy alto. O sea, ¿qué quiere decir? Que a pesar de todo, a pesar del alto margen de rentabilidad que tiene esta compañía, no parecería estar teniendo un rendimiento sobre capital invertido tan alto, con lo cual puede decir que esta es una empresa de calidad, pero que está un poco perdiendo su ventaja competitiva.
aún así sigue creando valor para sus accionistas. Entonces, acá hay un punto bastante importante. O sea, esta empresa, que es una empresa de calidad, es una empresa que tiene una ventaja competitiva incuestionable, no necesariamente es una buena inversión, y lo ha demostrado, porque si yo me vuelvo ahora al Standard & Poor's y me fijo acá el rendimiento del índice y lo comparo acá, vamos a comparar el rendimiento del índice con el rendimiento de Coca-Cola, vamos a aprovechar acá, y veo acá Coca-Cola en naranja, el rendimiento del índice comparado contra Coca-Cola. Lo que veo, por ejemplo, es que el rendimiento de Coca-Cola, a ver, me puedo ir, por ejemplo, o sea, si me tengo que ir acá, por ejemplo, al mercado bajista. Si yo me vengo acá, bueno, fíjense, durante el mercado bajista, para ver un contexto en el cual Coca-Cola le haya ganado al índice, tengo que irme así, por ejemplo, ¿no? Finales de 2021 contra todavía la peor parte del mercado bajista de 2022. Y acá puedo ver, no sé, a Coca-Cola, digo, bueno, si yo hubiera invertido en Coca-Cola en principio de 2022 y lo hubiera mantenido, por ejemplo, acá, bueno, le hubiera ganado al índice, por ejemplo, en todo este tramo. Claro, porque ahí la empresa está actuando como defensiva. O sea, podría ser, bueno, porque es una empresa con una fuerte ventaja competitiva, con ingresos bastante estables por la marca, por lo que es la compañía, pero nomás me alejo un poco, y me alejo, o sea, durante mucho tiempo, y no veo que la empresa haya sido capaz de ganarle al índice. O sea, entonces veo que es una empresa de calidad, pero que no ha sido capaz de ganarle al índice por todo este tipo de situaciones. Acá vemos ahí nomás que puede llegar a empatarle un poquito, ¿gracias a qué? Gracias al mercado bajista 2022. Pero si me salgo del mercado bajista, bueno, o sea, y veo lo que ha sido invertir en la empresa durante el último tiempo, vemos la gran diferencia. Fíjense, no sé, mostrando desde 2023, o sea, lo que ha sido 8% contra 37% del índice. Y no estoy diciendo comprar Nvidia, comprar Apple, comprar empresas por ahí más volátiles. Estoy diciendo comprarme el índice. O sea, el riesgo más moderado que puedo llegar a tener. Entonces, vemos eso, vemos cómo la compañía, que es una compañía de calidad, que sin lugar a dudas crea valor para sus accionistas, no está siendo una buena inversión por el hecho de que no crece. Porque claro, si yo miro el free cash flow, por ejemplo, esta es la fórmula de free cash flow que plantea Damodaran. No prestemos tanta atención a la parte izquierda, que es el free cash flow to equity. Es más intuitivo pensar el free cash flow de la firma. Damodaran te lo calcula diciendo, bueno, el ingreso operativo, o sea, como yo lo comentaba hace un par de informes, ¿no? Los ingresos menos los costos operativos, menos los costos administrativos, te da, podríamos agregarle también los costos de investigación y desarrollo, aunque Damodaran sabiamente aconseja capitalizarlos como si fuera una inversión de capital. Pero bueno, en todo caso tenemos el ingreso operativo, que en Coca-Cola veíamos que era bastante alto, menos los impuestos, el impuesto a las ganancias, y después teníamos que hacer estos ajustes de depreciación y amortizaciones, que no son salidas de dinero, sino que es un ajuste contable, las inversiones de capital para crecer, para mantenimiento, adquisiciones, él le agrega acá por si la empresa quiere hacer alguna adquisición, y los cambios en el working capital. Todo eso, cuando vos vas restando o sumando todo este tipo de ítems, después te termina quedando el free cash flow, que lo que él pone acá dice que es el cash flow, o sea, el dinero disponible para los claim holders. ¿Qué serían los claim holders? Serían todas aquellas personas o empresas que tienen algún tipo de reclamación sobre la compañía. Por ejemplo, tenedores de deuda. Por ejemplo, los accionistas. Entonces, ¿qué puede hacer la gerencia con el free cash flow? Bueno, puede, por ejemplo, pagar deuda, o sea, amortizar deuda. O puede, por ejemplo, recomprar acciones. O puede pagar un dividendo, o puede, por ejemplo, retener las utilidades. Entonces en ese caso quedarían formando parte del patrimonio neto como utilidades retenidas, pero en la parte del activo quedaría en la caja, como caja disponible para el próximo ejercicio. Entonces, yo veo esto y digo, bueno, de esto depende el valor de la compañía. Claro, si esto no crece, por más que yo tenga un alto margen operativo, si este ingreso operativo no crece porque la compañía, yo veo acá que no está creciendo, la empresa puede ser muy buena, pero no necesariamente puede ser una buena inversión. Por eso justamente acá el libro de McKinsey te pone los dos ítems, porque yo a este ítem no lo puedo controlar. Pero cuando miro estos dos, yo esto sí lo puedo analizar de una compañía. Y claro, cuando yo miro Coca-Cola contra el índice, lo que estoy viendo es un índice principalmente compuesto en este momento por empresas quality growth.
porque miro las empresas tecnológicas y son empresas que no solo tienen un alto rendimiento sobre el capital invertido, sino que además están creciendo, y en muchos casos están creciendo a doble dígito y están en industrias que están creciendo. Entonces, califican perfectamente con lo que dice Peter Seyler. Entonces, esta empresa que puede parecer muy buena y que te puede pagar muy buenos dividendos, termina siendo por ahí no la mejor asignación de tu capital, porque incluso comprando el índice estarías asumiendo una volatilidad no muy mayor a la que te puede dar la acción de Coca-Cola, y aún así con una expectativa de ganancia bastante mejor. Así que todo esto es básicamente para concluir que me alegro de no haber vendido mis Apple, y al mismo tiempo que la empresa, que la gerencia en realidad, haya logrado encontrar a través de este nuevo pacto con OpenAI una nueva potencial fuente de ingresos, porque llamaba un poco la atención. Uno veía todo lo que es el auge de la inteligencia artificial, Microsoft a la vanguardia, Meta también a la vanguardia, Google ahí un poco más atrás, pero también intentando ponerse al día con el desarrollo de inteligencia artificial, Amazon incluso también, y uno decía, ¿y Apple? ¿Qué pasa con Apple? Porque los recursos los tiene los recursos humanos y tiene el cash, o sea, tiene los recursos financieros y tiene los usuarios, tiene los sistemas, o sea, tiene los clientes, y no se sabía nada de Apple con respecto a inteligencia artificial. Y bueno, ahora finalmente ya se supo. Y bueno, y acá justamente está justamente lo importante que uno tiene que tener en cuenta cuando invierte, porque cuando uno invierte en empresas quality growth, o sea, que son de calidad, o sea, que tienen alto rendimiento sobre el capital invertido y al mismo tiempo están creciendo, obviamente puede pasar las dos cosas, ¿no? Puede pasar que se termine el crecimiento o que se termine la ventaja competitiva. Entonces ahí uno dice, bueno, cuando yo estoy acá en esta situación, si yo veo que estoy en una empresa y las fuentes de ingreso están cayendo, o sea, está decreciendo, está desacelerándose el crecimiento, no quiero que la compañía se focalice en esta parte. Quiero que la compañía se focalice en buscar nuevas fuentes de financiamiento. Imagínense que la gerencia de Apple diga, no, vamos a intentar fortalecer la marca, vamos a intentar bajar nuestros costos, y la idea es, no podés hacer eso, porque vos ya tenés un alto rendimiento sobre el capital invertido, ya tenés un alto margen de rentabilidad. O sea, yo lo que necesito es que la gerencia se enfoque en buscar nuevas fuentes de ingreso, que acá es donde más están flaqueando. Ahora, si yo tengo una empresa, por ejemplo, una empresa que está en un estado muy temprano de desarrollo, en una etapa muy temprana de vida, lo más probable es que el revenue, o sea, los ingresos estén creciendo a porcentajes muy elevados, pero que la empresa todavía pierda plata, con lo cual el rendimiento sobre el capital invertido es negativo. Entonces, en ese caso, yo lo que le diría a la gerencia es, mira, focalizate en seguir creciendo, trata de crecer lo más fuerte posible, pero anda tratando de buscarle la vuelta para que la empresa baje los costos lo suficiente o crezca lo suficiente como para que empiece a ser productiva y empiece a generar rendimientos sobre el capital invertido positivos, para de esa manera crear valor para los accionistas. Entonces, dependiendo del ciclo de vida, dependiendo de la situación de cada compañía, la gerencia debería estar enfocándose más en un aspecto que en el otro. O sea, lo ideal es que esté bien en los dos, que crezca a doble dígito y que tenga un rendimiento sobre el capital invertido que, de ser posible, por supuesto, que esté por arriba del WACC, de acá, del costo de capital, y de ser posible que esté 10 puntos arriba del WACC, o sea, que tenga un buen margen. O sea, no siempre se puede, pero cuando ves, por ejemplo, en el caso de Apple, que está empezando a flaquear esta parte, si vos ves a la gerencia enfocándose en esta parte, vos decís alerta roja, cuidado, porque la compañía, la gerencia, no está entendiendo qué es lo que está pasando con la compañía. Cuando tiene que ir a buscar fuentes de ingresos, se está focalizando en la productividad. Y no, bueno, afortunadamente Tim Cook, la gerencia de Apple, hizo lo correcto, está buscando nuevas fuentes de crecimiento, porque esta parte nadie la tiene garantizada, pero Apple, digamos que tiene un bastante margen bueno de rendimiento sobre el capital invertido, con lo cual esta parte, mientras ellos mantengan la calidad, mantengan la presencia de la marca, esta parte va a seguir siendo alta. Entonces ellos tienen que focalizarse acá. Entonces, y eso es algo que me pareció muy positivo, pero que además está muy relacionado con la industria y con el tipo de compañía, porque cuando yo veo esta situación en Apple, digo, bueno, a ver, voy a hacer como Damodaran. O sea, en todo caso, venderé un poquito todo, pero no venderé toda mi tenencia, porque creo que por la industria en la que estamos, por lo líder que es la compañía y por lo competente que es la gerencia, que ha demostrado ser Tim Cook,
creo que esta empresa va a intentar buscarle la vuelta y que le puede llegar a encontrar la vuelta. Entonces, de hecho lo hizo. Pero es algo que depende de la compañía, pero también de la industria. Y por eso justamente es que no soy para nada optimista con respecto a Coca-Cola. Porque por más que la gerencia sea una cosa espectacular y por más que la marca Coca-Cola sea algo espectacular, la industria es la que no me da para más. O sea, ya hace 10 años que vemos los ingresos de la compañía estancados. Entonces claramente ahí hay un problema estructural de la industria. Entonces, por más que meta a los mejores gerentes, por más que meta a cualquier tipo brillante, el problema no está en la empresa, pero ya está en la industria, del grado de maduración de la industria. Entonces digo, bueno, esta compañía tiene un rendimiento sobre el capital invertido bueno, digamos, alto. O sea, yo tendría que hacer mi propio cálculo porque yo creo que es más alto que lo que vimos recién en la página de rovice.ai. Pero digo, en todo caso, lo que me preocupa no es el rendimiento sobre el capital invertido de Coca-Cola, es el crecimiento. Porque ahí es donde debería estar focalizándose la empresa, la gerencia. Pero por más que lo haga, no veo de qué manera le puede encontrar la vuelta. Entonces, en el caso de Apple sí. Y vamos a ver, yo creo que se la encontró. Veremos qué pasa con las nuevas versiones de iPhone. Hay gente que va a decir que, bueno, que esto se va a parecer a la película Hair de Joaquín Phoenix con Scarlett Johansson. Vamos a ver qué pasa. Recién la próxima versión del iPhone va a salir, creo que en septiembre, cuando siempre anuncian los nuevos productos. Vamos a ver qué pasa, pero si se logra una muy buena integración entre la tecnología de OpenAI con la tecnología de Apple, puede llegar a salir un producto bastante bueno y se pueden reavivar mucho las ventas, pero no solo las ventas de iPhone, sino también la venta de servicios, donde Apple es donde tiene más altos márgenes de rentabilidad. Así que bueno, estamos a la expectativa, pero parece que la empresa digamos, está tomando decisiones que el mercado las ve como bastante buenas. Así que bueno, listo por hoy por Estados Unidos, así que vamos ahora con Argentina. Así que déjenme buscar un poco el gráfico primero con el Merval. La verdad que tuvimos una maravillosa semana. No lo parece todavía porque todavía no llegó otra vez a los 1400 puntos. Pero a ver, se aprobó la ley de bases, como todos sabemos. Se acordó otra vez el swap con China. La inflación dio 4,2. En junio dicen que va a venir más o menos en el mismo nivel, o puede venir 4, algo, un poquito más alta, pero tampoco mucho más. Y yo creo que todo esto apunta a que, digamos que terminó el régimen este de alta volatilidad que vivimos durante las últimas 3 semanas, y ahora los fundamentos, por lo menos los fundamentos políticos, y ya sabemos que en Argentina las finanzas siempre son políticas. Yo creo que los fundamentos políticos apuntan a que este mercado alcista de acciones y de bonos argentinos debería continuar. Y lo mejor de todo, que me sorprendió la verdad, pero lo mejor de todo fue que con lo ocurrido ayer y hoy, pero más que nada ayer, me encontré sorpresivamente con gente en redes sociales, en grupos de WhatsApp, como dudando un poco. O sea, como diciendo, che, se aprobó la ley de bases, ¿no debería el mercado festejarlo más? ¿No deberían los bonos subir más? ¿Por qué los bancos no subieron tanto? ¿Hay gente que está aprovechando para tomar ganancia? Esto es vender con la noticia, etcétera, etcétera. Genial, genial, quiero eso. Quiero un mercado alcista, cuestionado, puesto en duda, ninguneado, que esté dudado todo el tiempo. O sea, quiero un mercado alcista que sea criticado. O sea, que la gente todo el tiempo esté cuestionando. No estarán caras las acciones, no estaremos en burbuja, no estarán caros los bonos. O sea, quiero eso. No quiero el final de 2017 de Macri, el principio de 2018 de Macri, con las acciones y los bonos subiendo sin parar, todo el mundo recomendando invertir en Argentina, acá y en el exterior, nadie diciendo que tal vez las cosas estaban un poco caras, empresas emitiendo acciones, pero no solo emitiendo acciones, sino emitiendo acciones sin ningún objetivo, porque por lo menos generalmente cuando se emiten acciones, las empresas tienen que decirte como accionista para qué van a usar las acciones. Y te ponen cosas genéricas, capital de trabajo, te ponen así. O sea, en realidad estaban emitiendo acciones porque sabían que las valuaciones estaban altas, porque nadie sabe más de lo que pasa dentro de la compañía que la gerencia, los principales accionistas, y estaban emitiendo acciones porque sabían que las valuaciones estaban altas. Entonces,
quiero eso, o sea, quiero un contexto donde el mercado esté cuestionado, no donde todos estemos de acuerdo en que hay que comprar Argentina, en que Argentina está en un mercado alcista y los bonos van a seguir subiendo y las acciones van a seguir subiendo. Afortunadamente, hoy estamos muy lejos de ese contexto donde, si yo me retrotraigo ese contexto de 2017, 2018, estamos lejos de esto. Como vemos, este fue el contexto que podríamos decir de burbuja al que llegó Macri acá a finales de 2017, como vemos principios de 2018. Vemos que incluso medido por el índice Merval en dólares, estamos lejos. Entonces, al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta de que estos dólares de acá, estos 1.800 dólares de acá, no son los mismos 1.800 dólares de acá. O sea, 1.800 dólares de finales de 2017, principios de 2018, yo me tomé el trabajo de hacer el cálculo, son 23% más ajustado por inflación. O sea, si el índice vuelve a llegar a los 1.800 puntos, no quiere decir que volvió a los mismos niveles en términos reales de 2017-2018, porque la inflación corrida en Estados Unidos durante todo ese periodo fue más o menos de un 23%. De a poquito, está bien que se aceleró después del COVID, pero bueno, es un número, o sea, es bastante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las acciones vuelven a llegar a sus máximos en dólares, como están llegando en algunos casos, no quiere decir necesariamente que ese es nuevamente un precio de burbuja, porque aparte la situación era diferente en aquel momento. O sea, en aquel momento 2017-2018 era burbuja. Obviamente que ni yo ni casi nadie se dio cuenta de que era burbuja hasta que vimos todo lo que vino después, que lo vemos acá en el gráfico. Pero, a ver, ahora, analizado en retrospectiva y como con el objetivo de tratar de predecirlo si es que vuelve a pasar. En aquel momento era burbuja porque las acciones y los bonos subían en un contexto en el que el gobierno de Macri, gracias a que tomaba deuda, hacía lo posible para evitar hacer las reformas estructurales que el país necesitaba. Y obviamente, para sorpresa de nadie, la estabilidad se terminó cuando al gobierno de Macri se le cerraron los mercados, se terminó el financiamiento y tuvo que volver al Fondo Monetario. Ahí, bueno, ya sabemos lo que pasó. O sea, ahí el gobierno intentó hacer los ajustes que debió haber hecho desde un principio, pero obviamente no solo los empezó a hacer tarde, sino que también los empezó a hacer medio tibiamente, porque obviamente, ¿qué pasaba? En aquel momento, ya 2018, lo que pasaba era que el gobierno de Macri estaba intentando ajustar el gasto público. ¿Se acuerdan que hubo un fin de semana donde se mencionaban un montón de cabezas que iban a rodar, un montón de ministerios que después bajaron a secretaría? O sea, cosas muy anecdóticas de baja del gasto público, que es verdad que después bajó, que llegaron casi a 2019 con equilibrio fiscal, pero las reformas se hicieron tarde y se hicieron sin el apoyo político y ciudadano que tenía el gobierno de Macri en un principio, finales de 2015, principio de 2016. Así que obviamente, ¿qué pasó? La sociedad no toleró esos ajustes hechos a las apuradas y porque no quedaba otra. Y bueno, desgraciadamente, o sea, la sociedad no lo toleró y en 2019 volvió el kirchnerismo y bueno, acá estamos. Entonces, ahora, la situación es muy diferente. O sea, como lo dice y lo ha repetido y con toda la razón del mundo lo dijo Arriazu, vos necesitas un plan de estabilización y después necesitas reformas estructurales. El plan de estabilización te permite poder implementar después las reformas estructurales. El plan de estabilización hace exactamente eso, te estabiliza, te baja la inflación, te estabiliza la situación, te cambia la situación de precio relativo, digamos, te estabiliza el Banco Central, te estabiliza la inflación, a costa, por supuesto, como estamos pasando, de una fuerte recesión, pero después de eso vos podés hacer reformas estructurales. Entonces, ¿qué dice Arriazu? Sin plan de estabilización no podés ir a reformas estructurales, podés hacerlas al mismo tiempo, como lo está haciendo Milei, como fue, por ejemplo, en el plan austral y en la convertibilidad, pero sin reformas estructurales, el plan de estabilización en algún momento se termina y volvés a la crisis, volvés a la situación previa o incluso peor. Entonces vos necesitas las dos cosas. El gobierno de Macri como que estabilizó en un principio a fuerza de endeudamiento, aprovechó el endeudamiento para estabilizar, pero nunca hizo las reformas estructurales. Hizo una reforma jubilatoria donde le tiraron 40 toneladas de piedra. Intentó hacer alguna reforma impositiva que quedó en absolutamente nada, se diluyó completamente.
Y bueno, o sea, reformas muy cosméticas que no terminaron teniendo ningún tipo de cambio de fondo. Con lo cual después cuando las quiso hacer ya no tenía ya no tenía apoyo político y tampoco tenía el apoyo de la ciudadanía. Así que bueno, desgraciadamente terminó como terminó. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, los dos últimos planes que fueron exitosos en la Argentina, que fue el Plan Austral y la convertibilidad, justamente los dos fueron planes de estabilización y de reformas estructurales que se hicieron en un momento de crisis ambos, que se hicieron juntos, que los dos fueron exitosos al principio. Uno, por ejemplo, la convertibilidad duró 10 años y que los dos fracasaron prácticamente por lo mismo, que fue el déficit fiscal. Por ejemplo, este libro, que para mí es el mejor libro del profe Juan Carlos de Pablo, se llama La economía argentina en la segunda mitad del siglo XX. Como verán, es un libro un poquito extenso, de 2384 páginas, son 2 tomos, es un libro, y bueno, o sea, si le gusta el profe de Pablo, es tal cual su estilo, o sea, contando todo, o sea, al punto de que uno mira lo que hay. Bueno, él primero arranca contando la economía argentina hasta la segunda mitad del siglo, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace todo un raconto de la historia económica argentina, pasando muy por arriba, y después cada capítulo pasa a ser una presidencia, ¿no? Perón 1, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos la caída de la Rúa y la presidencia de Néstor Kirchner. Entonces vemos eso, Perón 2, después el golpe militar de Lonardi Aramburu, después Frondizi, Guido, Ilia, después obviamente golpe militar de Onganía, después Levingston, Cámpora, Lastiri, Perón, bueno, todos los presidentes argentinos, y hasta el proceso militar, que es el que termina el primer tomo, y después el segundo tomo, que arranca desde Alfonsín en adelante. Así que imagínense, si los 2 tomos más o menos tienen la misma longitud, imagínense lo que le dedica a lo que es de Alfonsín de adelante, porque justamente es donde más tenemos datos. Pero si yo me voy a la página 1341, a ver si lo puse bien, acá está. Cuando habla justamente en el capítulo dedicado a la presidencia de Alfonsín, él muestra acá 2 gráficos, bastante precarios los gráficos, te digo, pero bueno, es lo que hay. Muestra acá estos 2 gráficos donde muestran los efectos iniciales que tuvo, por ejemplo, el Plan Austral. Vemos acá los efectos en la tasa de inflación mayorista y minorista, así que vemos cómo eran las tasas de inflación mensuales de Alfonsín, y vemos que se implementa el Plan Austral y fíjense cómo se desploma, pero automático, o sea, se desploma inmediatamente, o sea, se implementa el Plan Austral con reformas estructurales y plan de estabilización y cae automáticamente. Y fíjense el PBI, que venía bajando, el PBI industrial y el PBI total, cómo se implementa el Plan Austral, o sea, venía bajando, se implementa y pega un rebote muy grande en forma de V corta. Vieron que ahora estamos hablando justamente eso, de si el rebote va a venir en forma de U o en forma de V corta. Bueno, vemos que el Plan Austral fue muy exitoso en un principio en bajar la inflación y en provocar un rebote en forma de V corta de la actividad económica. ¿Qué pasó? Bueno, en algún momento dijeron, che, esto está bastante bien, podíamos aflojar un poquito, podemos aumentar salarios, podemos dar un poco de subsidios. Se resignó el superávit fiscal y bueno, terminó como terminó. Y si me voy a la convertibilidad, desgraciadamente en la convertibilidad en la 1582, en la convertibilidad, desgraciadamente acá ya cuando habla el capítulo de Menem, no me muestra el rebote del PBI, pero sí me muestra el efecto de la convertibilidad en la inflación. Entonces vemos acá la inflación del 89, la inflación más alta, como vemos de la historia argentina. Vemos la gran diferencia incluso con la inflación del 85, cómo se queda pequeña la inflación del 85 en comparación con lo que fue la del 89, y cómo después el Plan Austral, no de manera tan rápida, la convertibilidad no de manera tan rápida como el Plan Austral logra bajar la inflación y por supuesto también provoca un rebote en forma de V corta de la actividad económica. Estos 2 planes, si uno mira los datos, fueron claramente exitosos. Plan de estabilización y reformas estructurales que fueron exitosas en un principio, y los 2 fracasaron prácticamente por lo mismo, por déficit fiscal recurrente. Entonces, Milei sabe eso. O sea, Milei sabe eso. Entonces, por eso es que Milei afirma constantemente una y otra vez que el superávit fiscal es innegociable, porque entiende, porque sabemos muy bien que Milei es muy amigo del profe de Pablo, así que justamente que es un libro del profe de Pablo, supongo yo que Milei lo ha leído,
o por lo menos que tiene que está en su conciencia, está en su conocimiento todos estos datos. Entonces él sabe eso. Por eso dice, el déficit fiscal es innegociable, porque él sabe que en Argentina, como lo dice Riazu también, cuando resignás el superávit fiscal, cuando tenés déficit fiscal recurrente, lo que nos dice la teoría económica es que lo podés financiar con impuestos, con deuda o con emisión monetaria. Y en Argentina ya sabemos que siempre nos vamos a los extremos, entonces se agotan las fuentes de financiamiento y siempre terminamos con una gran emisión monetaria. Entonces, mientras el superávit fiscal sea innegociable, entonces el plan de estabilización tarde o temprano tiene que terminar siendo exitoso, porque además, si uno piensa, uno dice, bueno, pero en la época de Néstor, en la presidencia de Néstor Kirchner, los 4 años de Néstor Kirchner hubo superávit fiscal. Y aún así la inflación cuando arrancó Néstor fue del 4 y terminó en el 10 cuando le entrega el gobierno de Cristina. ¿Cómo pasó? Si el superávit fiscal supuestamente era lo que anclaba la expectativa de inflación. Bueno, sí pero no. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Néstor Kirchner el Banco Central emitía para mantener un tipo de cambio competitivo. Entonces, el tipo de cambio en el gobierno de Néstor Kirchner debería haberse apreciado mucho más de lo que se apreció. O sea, el tipo de cambio había llegado a 4 pesos, después se estabilizó más o menos en 3 pesos y más o menos se mantuvo más o menos en 3 pesos, 2,80, 2,90 durante todo el gobierno de Néstor. Claro, lo que no se sabe es que ese tipo de cambio hubiera bajado bastante más si el Banco Central no hubiera estado emitiendo para seguir comprando, y manteniendo el tipo de cambio bastante alto, porque bueno, era algo que había negociado Néstor Kirchner con los empresarios, con diferentes cámaras de empresarios, de mantener un tipo de cambio alto competitivo. Entonces, por esa razón es que, a pesar de que había superávit fiscal, hubo inflación creciente durante los 4 años de Néstor Kirchner. Ahora no, ahora Milei dice, el superávit fiscal es innegociable y el Banco Central no va a emitir, con lo cual es normal que el tipo de cambio tienda a apreciarse. Por lo tanto, yo tampoco veo razones para creer que el tipo de cambio vaya a dispararse mucho, a 1.500 o a 2.000 pesos. Entonces estamos en una situación diferente. O sea, Milei entendió los errores del pasado, de lo que pasó en el plan austral, en la convertibilidad, y parece que no está dispuesto a cometerlo, y por eso es innegociable. Por eso ahí hay una alerta importante que podemos mirar. Si durante 3 o 4 meses vemos que el gobierno tiene déficit fiscal y no parece que sea algo circunstancial, sino que parece que va a ser algo permanente, esa sería una gran alerta roja para nosotros, porque encima como Milei no tiene presencia todavía en el Congreso, tuvo que negociar muchísimo la ley de bases, y vieron que tardó 6 meses en salir. Suponemos que si Macri justamente fracasó después de intentar hacer reformas y no teniendo el apoyo de la ciudadanía y caudal político, y Macri tenía muchísimo más caudal político que tiene Milei, o sea, es justo concluir de que Milei está mucho más acotado en ese sentido. Entonces no puede resignar el superávit fiscal porque es como lo que él le prometió a la ciudadanía y es lo que le da el apoyo de la ciudadanía. Entonces, si él no resigna eso, no tenemos razones para creer que este plan de estabilización en algún momento se va a truncar. Entonces, en 2017, lo que pasaba cuando todo estaba caro, y nosotros no nos dábamos cuenta, por lo menos yo en ningún momento me di cuenta, el riesgo país llegó a estar en abajo de 400 puntos. Fíjense, por ejemplo, esta noticia del diario La Nación, del día después de las elecciones legislativas de octubre, del 23 de octubre de 2017, el riesgo país tocó su nivel más bajo en 10 años, y yo no sé si decir un nivel, pero en muchos más años todavía, y que llegó a 334 puntos, y después dice que cerró en 339, pero no importa, o sea, está por debajo de 400 puntos. O sea, ahí esas son las señales que yo diría. Bueno, acá podemos ver cuáles son las señales, las alertas que uno tiene que estar mirando para ver que no se repita esa situación. O sea, los 2 indicadores que yo voy a estar mirando básicamente para decir, bueno, tratemos de que si Argentina en algún momento vuelve a entrar en un contexto burbujeante, tratemos de poder salir y tomar ganancia y pasarnos a CDR, por ejemplo, para mantenernos ahí hasta que el mercado en algún momento depure. Los 2 indicadores más importantes que voy a estar mirando van a ser principalmente el riesgo país y la emisión de acciones. O sea, si yo empiezo a ver que el riesgo país está en 400 puntos o por debajo de 400 puntos y que las empresas empiezan a emitir acciones, la mayoría de las empresas del Merval empiezan a emitir acciones y no hay un objetivo muy claro, voy a decir, bueno,
vamos a ver si el gobierno está haciendo las reformas estructurales, porque cuando esto ocurrió en el gobierno de Macri, no se hacía, o sea, había estabilización, pero no había reformas estructurales, y cuando se terminó el financiamiento para financiar la estabilización, al no haber reformas estructurales, esto terminó volando por los aires, y eso que estaba tan lindo terminó siendo una burbuja y caímos y nos pegamos un palazo tremendo. Ahora bien, la ley de bases ya es una reforma estructural. Entonces ya la situación no es la misma que con el gobierno de Macri, porque la ley de bases ya es una reforma estructural. Entonces ya voy viendo diferencias. Entonces digo, bueno, si el gobierno continúa por esta senda, voy a seguir mirando el riesgo país, voy a seguir mirando qué hacen las empresas, a ver si emiten acciones nuevas, pero ya como que el riesgo no es tan alto, porque yo ya voy viendo que hay reformas estructurales. Entonces, posiblemente, y digo falta mucho, capaz que en algún momento con riesgo país de 400 puntos, no necesariamente vaya a ser un contexto de burbuja. Pero falta tanto para eso. Estamos tan lejos todavía. Este año, por supuesto, no va a pasar. Capaz que el año que viene, en el caso de Macri, o sea, y Macri tenía mucho caudal político, tenía apoyo del exterior, tenía credibilidad del exterior, y aún así el mínimo, como vimos ahí, de riesgo país de por debajo de 400 puntos se dio en las elecciones, cuando gana Cambiemos, las elecciones legislativas del 2017. Así que acá digo, bueno, tenemos mucho margen, o sea, para que Argentina siga creciendo en cuanto a acciones, en cuanto a bonos, o sea, un contexto de burbuja, o sea, por supuesto no lo veo durante este año, difícilmente también el año que viene, y aún así, si yo llego a ver un contexto de riesgo país ya por debajo de 500, uno dice, esto ya no es, no es normal en Argentina, vamos a empezar a revisar, vamos a ver la estabilización, las reformas estructurales se está llevando adelante, el gobierno tiene déficit, tiene superávit, se acumulan reservas, cómo está el tipo de cambio, cómo está el comercio exterior, empezar a mirar un poco si se han hecho las reformas necesarias. Y si sigue bajando, bueno, empezar a mirar y a ver qué hacen las compañías, a ver si las compañías emiten acciones, todo para decir, bueno, esto está en burbuja, tomamos ganancias, nos salimos, nos pasamos a CDR o seguimos acá comprados en Argentina. Yo ya lo he comentado en anteriores informes, hay ciertos sectores que por ahí, que son los de utilities, por ejemplo, Autopista del Sol, que es una empresa que me encanta ahora, pero no la pienso tener por muchos años, porque es una empresa de utilities y el sector de utilities bien sabemos que está bastante acotado. Aún así, como les vuelvo a repetir, estamos tan lejos de eso, o sea, tan lejos, mínimo un año, o sea, y posiblemente más todavía, que no tiene sentido. O sea, hoy por hoy, mientras se siga en esta senda, empresas como, bueno, los bancos, por supuesto, los bancos, yo ya le digo, yo tengo preferencia por algunos bancos, pero en todo caso a los clientes les digo, bueno, comprate Banco Macro, que es por ahí el banco más grande, el más sólido, en realidad el más grande de Galicia, pero el macro lo veo más sólido, pero bancos, transportadoras del norte, Pampa Energía, YPF, Vista Oil, por supuesto, a pesar de que cotiza como CDR, Distribuidoras Cuyana, Autopista del Sol, la propia Transener, son empresas que yo tengo, o sea, que yo tendría en mi portafolio. Obviamente que para invertir en Argentina tenemos que aguantarnos esta volatilidad, y esta volatilidad en algún momento va a volver. Capaz que ahora empezamos una senda más alcista, y que sea bien criticada. Quiero que la gente dude mucho, pero que siga la senda alcista, y en algún momento va a volver la volatilidad, pero si aguantamos eso, cada vez se van dando más los fundamentos para creer que este es un mercado alcista argentino, que va a ser un mercado más secular, o sea, más prolongado en el tiempo, y que nos puede llegar a dar grandes ganancias, no solo en bonos, que por supuesto ahora también han rebotado los bonos, y el AL30 sigue siendo muy interesante por debajo de $70, para después pasarse, por ejemplo, al AE38. Cuando el AL30 esté en 70, nos pasamos al AE38 o nos pasamos a obligación negociable, las personas que ya consideren que no conviene ponerse en bonos. Pero bueno, en todo caso, ya se van dando cada vez más las noticias, las reformas y las razones fundamentales para creer que este mercado alcista, tanto en bonos como en acciones argentinas, es algo que tiene más margen para seguir en el tiempo. Y por supuesto sigo viendo oportunidades en Argentina, en acciones argentinas,
y mientras el mercado alcista en Argentina siga siendo criticado y cuestionado, bienvenido sea. Así que bueno, yo me despido entonces. Bueno, se imaginarán que la semana que viene no hay informe porque 2 días nada más. Bueno, y en Estados Unidos encima el miércoles es feriado. Así que bueno, nos vemos recién entonces dentro de 2 semanas. Y ya saben, si se quieren comunicar pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar.